Dios les bendiga, hermanos y amigos. Les saluda una vez más su servidor en Cristo, Libardo Figueroa, desde Púlpito Virtual. Y aquí estamos trayéndote personajes. Lucas 24:18. Dice así la Biblia en el nombre del Señor Jesús. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Santo Dios, glorioso y sublime eres, digno de todo reconocimiento y alabanza. Háblanos nuevamente, te lo suplico, conforme sea tu voluntad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hablemos de Cleofas. Cleofas es uno de esos discípulos que le gusta vivir, sentir la palabra de Dios, que expresan lo que sienten, que no le gusta guardarse nada. Y dice en el versículo 13 que ese mismo día dos de los seguidores del Señor Jesús salieron de Jerusalén para Emaús. Emaús era un pueblo que quedaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Y en la trayectoria del recorrido de esos 11 kilómetros, Cleofas y el otro compañero que va con él, del cual no se revela su nombre, llevan una conversación. Y la conversación que llevan es acerca de todo lo que había acontecido con el Señor Jesús. Este primer punto de reflexión quiero invitarlos a considerar. Qué bueno en medio de nuestro recorrido al camino de Emaús, porque todos los días recorremos un trayecto hacia Emaús. Nuestro tema de conversación sea el Señor Jesús. Que no sea el gobierno, que no sea el COVID, que no sean quejas unos contra otros, que no sea lo negativo de nosotros, sino el tema del Calvario, el tema del Señor Jesús. Aunque aquellos iban desalentados pensando que había sido todo un fracaso lo del Calvario, sin embargo, rescato que el tema que conversaban era acerca del Señor Jesús. Y eso sí que nos debe interesar a nosotros, porque mientras ellos iban apesadumbrados y hablando del Señor Jesús, ¿sabe quién se les unió en la caminata? Precisamente el Señor Jesús. Dice el versículo 14, mientras conversaban de todo esto, lo que había pasado, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos. Porque es que cuando hablamos de Él, pensamos en Él y meditamos en Él, Él se acerca a nuestras vidas y se nos va a revelar y va a hablar con nosotros. Comenzó a hablar con ellos y a interesarse por el tema, y es cuando Cleofas le dice: ¿acaso tú no sabes lo que ha pasado en Jerusalén? Y el Señor le dice: bueno, ¿qué cosa? Hombre, de Jesús Nazareno, esto y aquello y todas estas cosas. Entonces dice la Biblia que el Señor comenzó a declararle las Escrituras, a hablarles por las Escrituras. Y cuando les hablaba, ellos mismos cuentan que en el corazón sentían el ardor, versículo 32, y se decían unos a otros: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando abría las Escrituras? Qué bueno tener esa sensibilidad, qué bueno tener esa certeza de que la palabra de Dios sigue actuando en nuestras vidas. Tengamos esa sensibilidad que Cleofas dice sentía, tenía, cuando la palabra de Dios llegaba a su vida. ¿Qué produce en ti un audio como este? ¿Qué produce en ti leer la palabra de Dios? ¿Qué produce en tu corazón escuchar, leer, predicar la palabra de Dios? Si no hay sentimiento alguno, si no hay la más mínima manifestación de impacto de la palabra de Dios, entonces tú en el camino de Emaús necesitas que el Señor te abra el entendimiento. Dice el versículo 31, entonces les abrió los ojos y le reconocieron. Cuando los ojos espirituales tuyos se abran, tu entendimiento será alumbrado y comprenderás las Escrituras, y ellas cobrarán vida, y escucharás la voz del Señor Jesús. Y a medida que vayas escuchando la voz del Señor y reconociendo su presencia en tu vida, se irá la tristeza, será el dolor, será el desconcierto. Todo cobrará vida, todo cobrará color, será diferente. Preocúpate cuando la palabra de Dios no te conmueva. A mí me apasiona, es lo único que me mueve, la pasión por compartir la palabra de Dios. No importa que sea apreciado o despreciado, eso no me importa. Quiero hablar del Señor Jesús hasta el último día de mi vida.